Muy buenas tardes. Nuestro grupo integrado por Paula Ortega, Ingeniería de Sistemas, Miguel López, Ingeniería de Sistemas, Ana Gabriela Peralta, Ingeniería de Sistemas, David Leonardo Pachón, Ingeniería de Sistemas, Jonathan Garavito, Ingeniería Electrónica y quien les habla, Jonathan Salazar, Ingeniería Electrónica. Representaremos el día de hoy la ley de Ohm, de acuerdo a cada una de las fórmulas que han ido variando en la tabla del contenido y en su pirámide, voltaje, intensidad y resistencia. Iniciamos con el video de la señorita Paula Ortega. Hola, mi nombre es Paula Ortega, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y en este momento vamos a presenciar un experimento que es electrosis del agua. ¿En qué consiste? En la separación de moléculas de oxígeno y moléculas de hidrógeno del agua. En este caso, nuestra agua contiene ciertos minerales y nuestros materiales son: tenemos solución salina, que es agua con bicarbonato disuelto; tubos de prueba, que en este caso se utilizaron los tubitos de donde viene la escarcha; chinches; alambre de cobre, que va a ser nuestro conductor; una pila de 9 voltios y un recipiente de plástico. A continuación vamos a presenciar el procedimiento de nuestro experimento. Entonces, tenemos el agua, tenemos nuestro recipiente de plástico, tenemos el bicarbonato de sodio que lo vamos a disolver en el agua. Ya después de haber echado nuestro bicarbonato de sodio, vamos a proceder a disolverlo lo mejor posible. ¿Listos? Ahora vamos a coger nuestros chinches y vamos a perforar nuestro plástico de esta manera. Y vamos a hacer lo mismo con el otro chinche. Entonces, nuestros chinches van a quedar de esta manera, perforados en nuestro envase de plástico. Vamos a conectar nuestro alambre de cobre con el chinche para que sean nuestros conductores. Y después de que ya tengamos nuestro alambre conectado, vamos a volverlo a meter en nuestro orificio ya hecho previamente. El mismo procedimiento lo vamos a hacer con el otro cable. Con la pila de 9 voltios vamos a conectar los otros extremos de nuestros cables. De esta manera ya hemos creado nuestra unión para poder enviar una corriente eléctrica. Y procedemos a meterlo en nuestro orificio. De esta manera ya está listo. Vamos a continuar echando un poco de nuestra solución salina o agua con bicarbonato en nuestro recipiente. De esta forma. Ahora con nuestros tubos de prueba también los vamos a llenar de nuestra misma solución. Vamos a poner nuestros tubos de prueba al contrario, de esta forma, encima de las puntas de nuestros chinches. De esta forma.
Bueno, después de tener nuestros tubos de prueba de esta forma, vamos a proceder a hacer la otra conexión y nos daremos cuenta que van a empezar a salir unas burbujas. ¿Eso qué significa? Que se están separando las moléculas tanto de hidrógeno como de oxígeno. En este caso, para el ánodo, que es el negativo, se van a separar las moléculas de hidrógeno, y para el cátodo, que es el positivo, las moléculas de oxígeno. Entonces estamos evidenciando cómo salen las burbujas. Bueno, compañeros, en conclusión, con nuestro experimento de electrosis del agua nos dimos cuenta que con nuestro anodo, que es quien pierde electrones, se generó el hidrógeno. El hidrógeno se generó durante 5 minutos en mayor cantidad de lo que se generó el oxígeno. Con nuestro cátodo pues nos dimos cuenta que se estaba generando burbujas, es decir, separación de las moléculas de oxígeno, pero en menor cantidad en comparación con el hidrógeno. Como tal, este es nuestro experimento, es la electrosis del agua, separación molecular tanto de hidrógeno como de oxígeno. Hola, mi nombre es Jonathan Garavito y junto a mi compañero Jonathan Salazar les vamos a explicar esta parte del laboratorio denominada la ley de Ohm. En este caso nos piden armar este circuito con los siguientes materiales: una resistencia fija, un potenciómetro o resistencia variable, una fuente o una pila, un multímetro o voltímetro y un amperímetro. Nosotros decidimos simular esta parte donde nos muestra acá, tenemos la resistencia variable, la resistencia fija, la batería, el voltímetro y el amperímetro. Y decidimos agregar esto que nos muestra el valor de la resistencia que adquiere nuestro potenciómetro a medida que lo vayamos aumentando. Como nos damos cuenta, en ese momento están ceros. Entonces, ¿qué sucede? Vemos el voltímetro y el amperímetro que están en 8.92 voltios y el amperímetro en 40.5 miliamperios. Entonces, ¿qué sucede cuando aumentamos algo la resistencia de nuestro potenciómetro? Nos damos cuenta directamente que disminuye el voltaje y disminuye la corriente. ¿Qué sucede si seguimos aumentando? Pues va a seguir disminuyendo el voltaje y va a seguir disminuyendo nuestra corriente. Nosotros tenemos acá algunos datos ya que nos muestran que a medida que la resistencia variable aumenta, el voltaje y nuestra corriente va disminuyendo. Entonces, ¿qué sucede? Eso sucede porque la intensidad de la corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Entonces, como es inversamente proporcional, como nos muestra acá, que es inversamente proporcional, sucede que al aumentar una cosa disminuye la otra. En este caso estamos aumentando la resistencia, entonces nos está disminuyendo el voltaje y la corriente. Entonces a esto se le denomina la ley de Ohm. Igualmente, si en algún caso pudiéramos aumentar la corriente, esto estaría inversamente proporcional, entonces disminuiría la resistencia. Muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan Salazar Forero. De acuerdo a lo expuesto por mi compañero Jonathan Garavito, vamos a pasar al tema de la simulación, que ya fue la que él realizó, y pasamos al tema del montaje. Dentro de los materiales que se utilizaron fue la fuente, que en la simulación fue de 9 voltios, en este caso lo vamos a hacer también con una fuente de 12, el voltímetro o amperímetro,
en el caso los dos para medir lo que es corriente y voltaje. Resistencia, se utilizó una resistencia variable que es reóstato o en este caso un potenciómetro, y la resistencia de precisión de 1K. De acuerdo a las tablas y mediciones ya realizadas previamente que se encuentran en el video del compañero Jonathan Garavito, pasamos a la simulación. Evidenciamos en esta entrada la fuente con nuestro conector positivo y negativo que entra directamente a la resistencia como está en el montaje. Posteriormente, de la salida de la resistencia va al pin 1 del potenciómetro y su salida a la tierra, en este caso simulándolo con un LED que nos muestra cómo aumenta o disminuye la intensidad de nuestro voltaje. Cada una de estas medidas fueron tomadas desde los puntos de referencia que nos mostró el circuito. A la entrada y salida de la resistencia número 1 y desde la resistencia hacia la salida de nuestra resistencia variable. Mi nombre es David Leonardo. Esta vez les voy a mostrar un experimento en el cual es llamado la electrólisis, que es cuando conseguimos separar el hidrógeno y el oxígeno haciendo pasar una corriente eléctrica continua por la misma. En un rato les estaré mostrando los materiales y el proceso de realización de este experimento. Pues estos son los materiales que voy a utilizar. Lo primero que voy a utilizar son electrodos de carbón. Estos electrodos los sacas de las baterías, en este caso los saqué de estas de las pilas. Son estas las barritas negras que ven. Para lo siguiente vamos a necesitar, una fuente de alimentación, en este caso es una de 5 voltios, que va conectada pues a los electrodos. Vamos a necesitar agua común y corriente, la llave, y vamos a necesitar otro poquito de agua con sal, ¿sí? Estos electrodos los introducimos en el agua. Estos van conectados a una pila van conectados a la fuente de alimentación de 5 voltios como había mencionado. También pues se podría hacer con una de 9 o se puede hacer con uno de 12, aunque el efecto sería mucho mayor la reacción. Bueno, ya todo conectado, ya está la fuente de alimentación conectada a la corriente. Entonces podemos ver que pues ahí no se está surgiendo ninguna reacción. ¿Por qué? Porque eso es debido a que el agua es muy mala conductora de la electricidad. Por lo tanto hay que añadirle una sustancia, ya como les había mencionado antes, que se conoce como el electrolito, para que pueda circular la electricidad. Este electrolito puede ser un ácido, una base o bien una sal. En este caso pues como les he dicho, preparé una solución de sal común en agua. Añadiendo la solución voy a añadirle un poquito como para que no se riegue. Vamos a ver que entra en reacción el circuito. Como ven, esta es la reacción. Esto quiere decir que aumenta la conductividad eléctrica. Por supuesto, pues también podemos conectar el circuito, como les dije, podemos aumentarle la potencia con un conductor de 12 voltios. Ya comprobado que pues circula la electricidad, el polo positivo, o sea este se llama ánodo y el que va al negativo se llama cátodo. El ion hidrógeno, que es el positivo, iría por tanto hacia el cátodo. Por tanto, en el polo negativo cátodo se desprende hidrógeno. Y por el otro lado del polo positivo, el ánodo, se desprende cloro. Por supuesto que el ion cloruro negativo es atraído hacia el polo positivo o ánodo. El electrólisis del agua con un cloruro de sodio no se desprende oxígeno sino cloro. Como pueden ver, se desprende bastante cloro, que en principio pues claro es peligroso, aunque el cloro es un gas muy irritante y es un gas tóxico, pero lo hacemos en muy pequeñas cantidades. Y se desprende un olor como que les puedo describir el olor, como hagan de cuenta como a piscina. Sí, un olor así como a piscina. Entonces esto va quedando como una pequeña cantidad de hidróxido de sodio disuelta que aumenta el pH de la solución.
Hola, soy Miguel López y junto con mi compañera Ana Gabriela Peralta presentamos circuito en serie. A continuación nos pide armar un circuito en serie con una bombilla, en la cual conectaremos al multímetro, conectaremos un cable a conexión del multímetro a la batería, otro al bombillo y otro bombillo al multímetro, en el cual mediremos el amperaje. De igual forma conectaremos otro multímetro para medir el voltaje. Aquí hacemos la simulación, en la cual nos da 61.2 miliamperios y 2.94 voltios. A partir de ahí calcularemos la resistencia teóricamente, que sería B sobre I, o sea, voltios sobre amperaje. Convertimos a miliamperios, 61.2 amperios a amperios, nos da 0.0612 amperios, lo cual hacemos la fórmula. La respuesta es de que la resistencia del bombillo es de 48 ohmios. Como ya damos comienza en los otros puntos. Los siguientes puntos hacer la conexión de 3 bombillos en serie, conectarlos a dos baterías de 1.5 voltios, la cual nos dan 3 voltios, como lo vemos aquí, y de ahí midiendo los voltios en cada bombillo. Lo cual, como pudimos apreciar en el primero, da 993 milivoltios. En el segundo nos da igual. Ahora vamos para el tercero. Así nos da el segundo y el tercero. Por lo siguiente tendríamos que miramos si nos da el resultado. Determinamos el voltio de las baterías, que nos dio 3 voltios. Son las dos baterías de 1.5 voltios. Determinamos la corriente que pasa por todos estos. Aquí sumamos los 3 voltios, voltio 1, voltio 2, voltio 3. Cada bombillo nos da 2.979 voltios, un total de casi 3 voltios. Por la diferencia potencial. En el siguiente punto nos pide debemos conseguir la corriente que está pasando por el circuito, y
en el cual veamos el voltio de las baterías y sobre la resistencia equivalente, que es la suma de las tres resistencias, cual nos dan 144 ohmios, lo cual nos da 0.0208 amperios de corriente que está pasando